Bueno, como cada lunes ya estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraibel. ¿Cómo estás, Katy? ¿Qué tal? Muy bien, sí, muy bien. Vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante porque una de las causas principales de muerte en Chile, la causa principal, que son las enfermedades cardíacas. Perfecto. Entonces, y cómo la alimentación es relevante en este tema, por supuesto. Exacto, porque tiene mucho que ver y está muy de la mano. Y todas las cosas que se asocian a las enfermedades cardíacas, que principalmente tienen que ver un poco con la placa de ateroma que se forma por el colesterol, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tratar de cuidar, porque hay distintos tipos de colesterol, que en general, si el colesterol se junta en las arterias que están en las extremidades inferiores, podríamos tener algún tipo de gangrena. A los diabéticos les pasa esto habitualmente, y pueden tener algún tipo de amputación, etcétera. Pero si estas arterias que se tapan de colesterol están cercanos al corazón, podemos tener la causa principal, que es el infarto agudo al miocardio, y si se tapan en el cerebro, podemos tener algún tipo de derrame cerebral, etcétera. Y por eso es tan grave y por eso es tan preocupante, porque es una enfermedad silenciosa. Exacto. Habitualmente no nos damos cuenta hasta que ya tenemos el infarto. En las extremidades inferiores es más fácil darse cuenta. Hay mucha gente que a veces cuando hace un poquito de ejercicio, camina un poco más rápido, siente hormigueos en las piernas o siente que se cansan mucho las piernas, y eso habitualmente es una señal de alerta que podemos tener algún tipo de arteria más tapada. Además ha ido aumentando la prevalencia de esta enfermedad. Sí, por eso te digo, es la primera causa de muerte en Chile y el mundo, entonces tenemos que tener mucho ojo con eso, ¿ya? ¿Cómo tenemos una arteria normal, limpia? Que así nosotros nacemos con la arteria, pero a medida que pasan los años, que es un factor de riesgo la edad, esta arteria se va tapando de grasa, de colesterol LDL, que es el colesterol malo principalmente. Pero no solo la grasa hace daño a esta arteria, sino que cuando comemos cosas con azúcar en exceso, también generamos una pequeña estría que hace que se deposite más rápido la grasa, ¿ya? Como que la hacemos más rugosa la arteria. Entonces tiene más capacidad de atrapar este colesterol en el fondo. Entonces la grasa, el LDL principal, el colesterol principalmente, y las cosas dulces hacen que esta arteria se vaya achicando y que se genere una placa fibrosa. El problema de la placa fibrosa principalmente es que se puede desprender. Eso es lo más grave. Si se desprende, se forma un trombo y taponea otra arteria más pequeña. Perfecto. Y eso genera estos infartos más agudos, porque habitualmente también puede existir que esta arteria se vaya tapando de a poquito y que el flujo de sangre que pase sea muy pequeño. Por eso la hipertensión es tan grave también asociado a esto, porque a la larga aumenta la presión en la sangre, y si tenemos un flujo muy pequeño donde pasa esta sangre, obviamente que va a aumentar más la presión, y eso al final va a generar algún tipo de infarto también. A medida que pasan los años, como yo te decía, es más grave porque se va acumulando más placa grasa. Claro, ahí vemos la evolución precisamente de 0 a 60 años. Esto tiene que ver un factor genético, ya que no hay que desconocerlo, y también tiene que ver un factor de alimentación y un tema hormonal principalmente. Entonces, las cosas que en general se pueden cambiar son las que tenemos que tener ojo, como por ejemplo fumar. Ya, si nosotros dejamos de fumar, también ayudamos a esta placa que no se forme. Y lo otro que tenemos que tratar de cambiar es la alimentación, que siempre hablamos acá, que es lo que vamos a conocer ahora, cómo prevenimos esta placa de grasa en el fondo. Una duda, Katy. ¿Esto es reversible? Es decir, lo que se va acumulando y después se puede ir limpiando en el fondo. Claro, tú tienes que bajar de peso. Vuelvo a insistir, tiene un factor genético importante. Sí, y por eso hay que tener un control médico importante. Hay que verse con el cardiólogo si tenemos antecedentes genéticos, porque eso a la larga, el cardiólogo puede darle algún tipo de medicamento que ayude a la inflamación y que no se genere esta placa o que se genere menos en el fondo. Entonces, si nosotros ya vemos que el papá o la mamá tuvo un infarto o el miocardio, etcétera, deberíamos estar consultando frecuentemente al cardiólogo para ver, porque vuelvo a insistir que es silencioso, no nos damos cuenta. Entonces, uno de los signos más claros que tenemos es cuando nos aparecen estas como acúmulos de grasa, los xantomas. No sé si los has escuchado alguna vez. Que puede ser que aparezcan cercano a los ojos, puede que aparezcan cercano a los pliegues, en los codos o en las rodillas. Y hay otra parte importante, que aquí ese es como el signo más claro, que aparece en el tendón de Aquiles, que es una placa grasa gruesa y se nos forma como un callo visible por fuera. Y eso es que tenemos un acúmulo de grasa importante. Entonces, fijarse en estas cosas, porque vuelvo a insistir que es silencioso, pero si nos aparece esto es señal de alerta. Vamos a ver cómo tratamos este tipo de patología tan importante. ¿Qué tenemos que hacer?
detectar primero cómo está nuestro colesterol y por eso hay que tener un chequeo médico. El colesterol tiene que estar menor a 200 miligramos por decilitro. El LDL, que es el colesterol malo, tiene que estar menor a 160 miligramos por decilitro, que depende según el riesgo cardiovascular. Recordemos que esto se asocia a diabetes, hipertensión, si fuma o no fuma, entonces va cambiando el grado de riesgo cardiovascular dependiendo si tiene más patologías asociadas. ¿Todo esto independiente de la edad? Es decir, a los 20 o a los 40 o a los 60 años, ¿los mismos valores o van cambiando? Los riesgos van cambiando a medida que pasan los años. Obviamente que a mayor edad, mayor riesgo cardiovascular tenemos. Pero los valores de... Sí, esto es igual. Son los mismos. Son los mismos. El HDL, que es el colesterol bueno, tiene que estar alto, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos tener un hombre con más de 40 miligramos por decilitro y una mujer más de 50 miligramos por decilitro de HDL. Y este colesterol sabemos que se forma principalmente consumiendo alimentos que tengan grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas como la palta, el aceite de oliva, los frutos secos, etc. Los triglicéridos, y esto es súper importante porque la gente confunde habitualmente y piensa que los triglicéridos no son malos. Se asocia los triglicéridos, si los tenemos altos, que se acumulan principalmente por consumir cosas dulces o azúcar en exceso o masas o alcohol en exceso, que se transforman en grasa en nuestro organismo y son igual de malos que el LDL y se asocia a que disminuye un poco el HDL, el colesterol bueno. Entonces por eso es importante mantener un rango menor a 150 miligramos por decilitro. Vamos a ver entonces en cuanto a dieta qué podemos hacer y qué niveles hay que tener. Debemos ingerir al día menos de 200 miligramos de colesterol diario, ¿ya? Debemos consumir entre todas las grasas del día más o menos entre 25 a 30% de grasa de la energía total que necesitamos. Perfecto. La grasa saturada debe ser menor a 5%, la que ingerimos. ¿Esa es la grasa mala? La grasa mala, la que proviene de las carnes principalmente, las carnes grasosas, de la leche grasosa. Todo ese tipo de grasa hay que tener menos del 5% de la ingesta diaria total. Las grasas monoinsaturadas, que son grasas buenas que provienen principalmente del aceite de oliva, deben estar más o menos un 13% de esta grasa total que dijimos entre 25 a 30. Y las grasas poliinsaturadas, que provienen de las semillas, el omega 3, los pescaditos, etcétera, deben estar más o menos al 10%. Esta es la relación que deberíamos tener. Bien. Bajos carbohidratos, porque dijimos que los carbohidratos formaban triglicéridos. Carbohidratos, recordemos que son las masas, pan, galletas, arroz, fideo y las cosas dulces principalmente, y el alcohol, que estos generan estos triglicéridos que a la larga van disminuyendo un poco el HDL, que es el colesterol protector. Libre de grasas trans, y esto es súper importante porque habitualmente hay muchos alimentos, que son los alimentos habitualmente procesados, que vienen de una fábrica, no los naturales, que traen esta grasa trans que, aparte que aumenta el riesgo cardiovascular importante, también hace que nuestro organismo esté más propenso a algún tipo de cáncer, ¿ya? Las grasas trans son, por ejemplo, cuando nosotros solidificamos una grasa líquida. Por ejemplo, un aceite lo transformamos en mantequilla, en margarina en este caso. Ese caso tiene grasas trans. O por ejemplo, hacemos un queque, o en la industria hace un queque y tiene grasa, aceite, y ese aceite se solidifica en ese queque, aparecen grasas trans. Y por eso los alimentos procesados habitualmente tienen más de esta grasa, que se ha demostrado que es más dañina incluso que la grasa saturada. Estanoles vegetales, y esto es importante, es un tipo de fibra que es difícil de encontrar en la alimentación habitual. Hay algunos productos ahora en el comercio que traen estanoles añadidos, pero es una fibra que atrapa el colesterol y inhibe un poco la absorción del colesterol. Acá lo hablamos hace mucho tiempo, en otros países más desarrollados, se agrega como política de gobierno a distintos productos que consume la población como habitualmente en grandes cantidades, por ejemplo la leche, el pan, etcétera. Se le agrega estos estanoles vegetales para que baje de por sí un poco el colesterol en la población. Acá en Chile lo podemos encontrar en algunos productos en el comercio, vuelvo a insistir. Entonces, esta es como la base de la alimentación. Como resumen, para que la gente entienda bien, lo más importante es bajar un poco la grasa saturada que proviene de la grasa de origen animal, de la leche, de las carnes, etcétera, las carnes grasosas. Aumentar mucho la fibra. Aquí en la próxima gráfica puede que salga que aquí salía, más o menos deberíamos tener fibra sobre 25 gramos, ¿ya?
que están principalmente en las frutas y las verduras, y también deberíamos tratar de bajar un poco el azúcar, o sea, a cero el azúcar, y los alimentos con carbohidratos en grandes cantidades, y por eso son tan importantes los carbohidratos integrales, porque disminuyen un poco la absorción de los otros carbohidratos que son más dañinos y previenen que aparezca este triglicérido elevado que a la larga va a generar que aumente el colesterol. Entonces, lo importante y la base de todo esto, para que se genere esta estría grasa, que es lo que yo te dije en la arteria, principalmente tenemos que tener ojo con el tabaquismo, con la obesidad, con la hipertensión y el colesterol LDL elevado, que dijimos que venía de las carnes principalmente de origen animal. La genética, y estos son factores modificables. Claro. Claro. Nosotros, si nos cuidamos, podemos manejarlo. En cambio, la genética no podemos, y por eso la gente con antecedentes genéticos tiene que cuidar más esta parte modificable. Las dietas ricas en grasa saturada, el aumento de triglicéridos es lo que hemos hablado todo el tiempo. El poco ejercicio también genera más esto. La diabetes y el estrés. Por eso muchas personas les da infarto agudo al miocardio después de algún tipo de episodio de estrés o algún enojo importante, etcétera, y aparece este infarto. La reducción del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, la edad también fomenta esto, y la hiperhomocisteinemia, que también es un tipo de inflamación que genera más esto, y la disfunción del endotelio, cuando nuestra pared de la arteria se va dañando a medida que tiene todos estos otros factores. Entonces, esto genera esta placa grasa. Entonces, tenemos que tratar de que los que son modificables, tratar de controlarnos y cuidarnos para que en realidad no aparezca esto. Perfecto. Ahí están los factores entonces más relevantes a tomar en consideración esto, considerando la forma en la que nos estamos alimentando, los niveles de sedentarismo también que tenemos hoy día. Es súper importante entender que no es, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que uno la siente. Esto no lo siente. Entonces, la idea es que tratemos de prevenirlo antes de que pase. Entonces, esa es la conciencia que hay que crear en la población en general. Hay que tener un chequeo médico importante, hay que cuidar la alimentación, hay que tener un peso normal para prevenir esto que está matando a toda la gente en el mundo y en el país. Así es, porque después ya puede ser muy tarde, como decía. Muy tarde. Katy, muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias a ustedes. Nos vemos.